Muy buenas a todos. Hoy, siguiendo con la serie de vídeos de novedades que se introdujeron en C++ 11, vamos a hablar de una serie de mejoras que se diseñaron para facilitar nuestra vida a la hora de crear clases y estructuras. Son una serie de atributos y mejoras que vamos a ver que son muy sencillos de entender, pero que nos facilitan la vida en numerosas circunstancias. La primera de las cosas que vamos a ver es el nuevo atributo override. Para entenderlo vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase base como la siguiente. Como podéis ver, esta clase base tiene dos métodos. Un método triggerProcess, que a su vez llama a un método protegido que se llama process, ¿vale? Entonces, la idea es que triggerProcess llame a un método que hace el trabajo, que es el método process. ¿Qué pasaría si quisiéramos heredar de base class a hacer nuestra propia subclase que especializase el método process para procesar lo que sea que procesase la clase de una forma diferente? Pues vamos a verlo. Aparentemente parece que está todo bien. Hemos hecho una nueva subclase que hereda de base class y hemos definido un método process que se supone que es el que va a llamar a triggerProcess en este caso. Vamos a ver si esto funciona. Como vemos, realmente se está llamando al método process de la base, no de la subclase. ¿Por qué es esto? Porque realmente no nos hemos dado cuenta y no hemos puesto la asignatura de la función exactamente igual. Si os fijáis aquí pone const. Para darnos cuenta de estos errores de manera más evidente, más explícita, lo que podemos hacer es indicar en los métodos que van a sobreescribir un método de la clase base, añadir el atributo override. Al añadir el atributo override e intentar compilar, el compilador nos va a decir que el método subclassProcess se marca como override, pero no hace override. Es decir, este método se supone que está sobreescribiendo algún método de la clase base, pero realmente no coincide con ninguno. Entonces, esto nos da una pista de que tenemos algún error en la definición de la función y no estamos haciéndolo bien a la hora de sobrecargar la función. Entonces, realmente nos está diciendo, oye, esta función realmente no sobreescribe ninguna. Algo pasa. En este caso lo que pasa es que nos falta el modificador const. Una vez que añadimos el modificador const, pues ya coincide y funciona perfectamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros fuéramos el diseñador de la clase base class y no quisiéramos que ninguna subclase rediseñara el método process? Pues C++ 11 ofrece un nuevo modificador, que es el modificador final, que lo que indica es que el método ese es final, no se puede sobrecargar de ninguna forma. Al indicar final en el método process de la clase base e intentar compilar, el compilador nos va a decir que la función process de la subclase está intentando sobrecargar una función que es final. Es decir, está intentando sobrecargar una función que se ha marcado explícitamente que no se puede sobrecargar. Entonces, tanto final como override nos va a facilitar mucho la vida porque va a hacer mucho más evidentes los errores a la hora de sobrecargar métodos y va a restringir aquellos métodos que no queramos que sean sobrescritos. Supongamos ahora que tenemos la siguiente clase, que es muy simple. Como podéis ver, es una clase muy sencilla, con un solo campo, llamado val, que es un entero que se le da un valor número 5. Y se imprime aquí porque es un valor público. En este caso, el compilador ha creado un constructor por defecto de manera implícita en el que nosotros no hemos tenido que tocar. Supongamos ahora que quisiéramos añadir un constructor que construya nuestra instancia de la clase myClass a partir de una cadena. Este nuevo constructor nos permitiría instanciar myClass de la siguiente forma. Pero si intentamos compilar ahora, nos va a decir que no existe ninguna función coincidente para myClass.2.myClass. Es decir, no existe ninguna definición del constructor por defecto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay algún constructor definido explícitamente, el compilador no define de forma implícita el constructor por defecto. En otras circunstancias, tendríamos que ahora hacer manualmente una implementación del constructor por defecto. Pero en C++ 11 se incluyó un nuevo modificador para los miembros de una clase llamado default, que lo que nos permite es indicarle al compilador que queremos que utilice la implementación por defecto para ese miembro de la clase. Por ejemplo, al hacer esto, estamos indicando que el constructor por defecto myClass debe utilizar la implementación por defecto del compilador. Y esto ya permite que se instancie una instancia de myClass con el constructor por defecto sin ninguna clase de argumento, además de utilizando el nuevo constructor que hemos creado aquí, que utiliza una cadena como argumento. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos crear una copia de myClass de la siguiente forma, no hay nada que nos lo impediría. Sin embargo, si nosotros fuéramos los diseñadores de la clase myClass y quisiéramos impedir que los usuarios de la clase hicieran copias de la clase, antiguamente lo que teníamos que hacer era poner el constructor de copia y el operador de copia de forma privada,
Pero en C++ se incluyó un nuevo modificador para los métodos de una clase que define de forma explícita que ese método está borrado y no se debe utilizar. En este caso se trata del modificador delete. Si lo aplicamos al constructor de copia y ahora intentamos compilar, el compilador nos va a indicar que al intentar hacer la copia de esta, se está intentando usar una función borrada que es el constructor de copia, ¿vale? Entonces, el usuario de nuestra clase pues ve de forma muy evidente que el constructor de copia está borrado, con lo cual se da cuenta de que no se pueden hacer copias de nuestra clase. Entonces, esta forma de indicar que el constructor de copia está borrado es mucho más elegante y mucho más explícita, en vez de tener que ponerlo privado o alguna otra triquiñuela que se hacía antiguamente. Y eso ha sido todo por hoy. Aún hay más mejoras que se incluyeron para diseñar clases en C++11, como por ejemplo la herencia de constructores, que veremos en siguientes vídeos. Así que para no perderte ninguno de ellos, recuerda darle al like, suscribirte y darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos.